Legalizados es patrocinado por Parra Varela Abogados, Enrique Luque y Asociados, Despacho de Abogado, Moreno Restaurante y Amapola Makeup. Hola Miguel. ¿Cómo estás? Bien, bienvenidos a Legalizados y hoy en nuestro último episodio del año 2020, que gracias a Dios este año se acaba, pero es nuestro último episodio. Un año de loco. Un año totalmente loco, aunque emprendimos sobre este proyecto, así que vamos a sacarle algo positivo. Hoy vamos a conversar un tema increíble, que es la relación entre la corrupción y la violación de los derechos humanos. Exactamente, Mercedes. Y bueno, hoy le tenemos un invitado que a nosotros nos complace mucho que esté aquí con nosotros en su domingo de Legalizado, el doctor Tulio Álvarez. Él es el jefe de cátedra de la Universidad Central de Venezuela en el área de Derecho Constitucional. Es formador de muchísimas generaciones de abogados en Venezuela, profesor de las universidades más importantes de Venezuela y más prestigiosas. Así que bueno, nada, vamos a ver este capítulo que de verdad está bastante interesante. Y antes de entrar a la entrevista, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @legalizados en Instagram y en YouTube. Y recuerden activar las notificaciones y seguirnos. Doctor Tulio Álvarez, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a Legalizado y es un honor cerrar nuestra segunda temporada con usted. Yo andaba detrás de usted para que viniera para acá Legalizados y Miguel de repente me dijo, oye, él es familiar mío, él es tío mío, ¿cómo que no? Sí, gracias a Dios, Mercedes me tocó el tema y me dijo que no existía para esta cierre de segunda temporada un mejor invitado para hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy. Sí. Entonces, nada, le damos entrada a usted para que nos ponga en contexto y ponga en contexto a la audiencia del tema del que vamos a hablar. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mercedes y Miguel. Eso de que costó mucho ubicarme, no lo creo mucho, porque con Miguel ahí sentado es lo más fácil del mundo. De todos modos, yo creo que el tema que vamos a tocar hoy es un tema realmente, para mí, es apasionante, por muchas razones. Porque primero por la coyuntura de nuestro país y en segundo lugar por una tendencia muy marcada en América Latina, que tiene que ver con el daño profundo que la corrupción ha causado en nuestros pueblos. Entonces, yo quiero ser breve planteando el problema, haciendo una introducción lo más breve posible, porque en la dinámica de preguntas es que resulta realmente clave detectar cuáles son los puntos sustantivos. Lo primero que tengo que decir es que en nuestra región, estamos hablando en el continente americano, es un hecho cumplido que se puede comprobar a través de diversas declaraciones de cumbres y de reuniones de órganos del sistema interamericano en cuanto a la grave preocupación de los organismos internacionales, y aquí estoy hablando específicamente de la Organización de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, en lo que nos compete a nosotros regionalmente, con los efectos que produce la corrupción, y es un efecto profundo, un efecto dañino y un efecto expansivo. A raíz de una serie de pronunciamientos, por ejemplo, en la reunión plenaria de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se determinó que hay una relación directa entre los hechos y los actos de corrupción con la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro continente. Voy a ejemplificar solamente para mostrar un poco el impacto de la corrupción. Y en el mejor caso creo que es Venezuela. Si ustedes se ponen a analizar la situación actual de los servicios públicos, la situación actual en cuanto de las condiciones de vida de la población, van a encontrar que la causa eficiente de esta tragedia que se está viviendo en Venezuela son hechos de corrupción.
Claro. Eso ha sido detectado por organismos internacionales, todas las organizaciones internacionales que plantean el desarrollo, el fomento de programas internacionales para que los pueblos avancen. Se han percatado que todos los programas han tenido una situación bastante clave en cuanto a el obstáculo que representa la corrupción en la administración de los recursos. Y esto tiene una especial connotación porque este problema hay que analizarlo desde una doble perspectiva, en mi opinión. Por una parte, desde una perspectiva de la ética social, y desde otra perspectiva también debemos analizar la situación vinculada con la normativa y los estatutos jurídicos que pretenden contener este flagelo. Vamos a entrar a la primera parte, que es la parte que podríamos calificar de ética social y de filosofía del derecho. Tiene que ver mucho con una conceptualización que es muy antigua. Por ejemplo, nosotros vemos la conceptualización aristotélica de la justificación del Estado y encontramos que es clave entender que desde la antigüedad se planteaba que el objetivo del Estado no era solamente garantizar la vida de los ciudadanos, sino que era fundamentalmente garantizar un buen vivir, que no es lo mismo que garantizar la vida. O sea, cuando tú hablas de un buen vivir, estás hablando de un plus. Y entonces, por supuesto, por ejemplo, la concepción platónica del Estado consagrada en la República, tú te encuentras con el mismo contenido. Es decir, hay un factor moral que debe signar el desarrollo de las actividades públicas y la vinculación de los gobernantes y gobernados. Y si te acercas un poco más, la noción kantiana de una sociedad de fines, donde no basta un aparato político que desarrolle una actividad y cumple unas determinadas competencias, sino que ese ejercicio público político debe estar marcado por un sentido ético y sobre todo por una valoración moral del ser humano que parte de su dignidad. Entonces todo esto se conjuga para llegar a la conclusión, es decir, el Estado está en función del ciudadano y el Estado también tiene unos fines que están dirigidos a garantizar la dignidad del ciudadano. Y desde siempre se ha planteado que, y ese es el origen del constitucionalismo, se ha planteado que si tiene sentido una estructuración del Estado que se llamó constitucionalismo, si tiene sentido una visión del Estado que implica la existencia de controles, es porque simple y llanamente hay que garantizar el ejercicio de unos derechos fundamentales. Es decir, no tiene sentido un aparato del Estado que tenga connotación de acción pública si esa accionar no se desarrolla vigilante del cumplimiento de los derechos fundamentales y vigilante de que se garanticen estos derechos. Entonces, esa es la parte que podemos hablar de filosofía del derecho o que podemos calificar de ética social. Pero desde la otra perspectiva, encontramos una situación en la cual la corrupción destruye la estructura del Estado, la estructura de controles, la estructura funcional, la ejecución de los cometidos desde la perspectiva práctica. Es decir, que esto no es un tema simplemente de filosofía y moral, pero también ética, que hay una parte absolutamente pragmática, que es que, por ejemplo, y voy a poner 4 ejemplos venezolanos para que la gente entienda, ¿cuál es la causa eficiente de la crisis del sistema de salud en Venezuela? La corrupción. La destrucción de la infraestructura, la destrucción de los servicios, la falta de equipamiento. La Universidad Venezolana, ¿cuál es la causa eficiente de una crisis donde está en riesgo la existencia misma de la universidad en Venezuela? Bueno, una práctica de utilizar los recursos del Estado sin control para someter
a esas instituciones educativas. El tema de los servicios públicos, le voy a poner un caso que sufren todos los venezolanos. ¿Por qué hay una crisis en el sistema eléctrico? Porque los recursos del Estado dirigidos al cumplimiento de ese fin fueron desviados por la corrupción. Claro. Hubo otro tema, el tema de infraestructura nacional, porque tú no puedes prácticamente viajar sin correr peligro o riesgo de vida, porque se ha desarrollado toda una actividad de corrupción en la administración de las obras públicas, en la creación y mantenimiento de infraestructura, que tú ves en toda Venezuela unos grandes cementerios, Sí. el segundo puente sobre el Orinoco, toda la infraestructura perdida, las represas, las vías de comunicación. Entonces, cuando tú te das cuenta que la corrupción es la causa de este deterioro absoluto en servicios y infraestructura, tú dices, el muro de contención tiene que ser a la corrupción. Claro. Porque nosotros podemos verificar que la situación de miseria del pueblo venezolano deriva de esos hechos. De esos hechos, claro. La manipulación de la deuda pública, el tema de la deuda, el endeudamiento sin controles en Venezuela, que son endeudamientos asignados por hechos de corrupción. El futuro de Venezuela hipotecado. Entonces, esto no pasa solamente en Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela es un caso de Estado forajido y Estado fallido. Es decir, es el modelo perfecto de destrucción y desintegración. Mira, doctor, y entonces, ¿cómo podríamos proteger a los derechos humanos de esta corrupción en Venezuela? O sea, ¿cómo se pueden proteger? Ese es el quick. Lo primero es la toma de conciencia. Okay. Esa toma de conciencia la asumió ya la comunidad internacional con una serie de pronunciamientos. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá dejó establecido claramente que hay una relación directa entre los hechos de corrupción y la violación sistemática de derechos humanos. Claro. La conferencia de Johannesburgo sobre el tema de desarrollo sustentable estableció que uno de los factores clave que impide, obstaculiza el desarrollo sustentable de los pueblos son la mala administración, la mala gestión, la falta de transparencia, la corrupción. En el caso de la Organización de Naciones Unidas, tenemos un mismo esquema en cuanto a vincular todas esas violaciones de derechos humanos con la corrupción. E inclusive las organizaciones de desarrollo, promoción y financiamiento de programas internacionales ha determinado que a la hora de promover programas dentro de los estados para que estos estados puedan desarrollar un esquema compatible con la defensa de los derechos, el desvío de los fondos producto de la corrupción son un factor que se debe considerar. Entonces, por supuesto, en países como Venezuela, el caso venezolano es un caso extremo, pero todo empieza por objetivar ese concepto de sociedad kantiana, que es una sociedad de fines. Es decir, si vamos a garantizar la sociedad de fines, tiene que haber un contenido moral de todo el accionar. Claro. Y lo primero que cabe dentro de esa formación moral es la educación. Es decir, tú no puedes partir de una sociedad de fines donde la educación no tiene un papel preponderante. Un papel fundamental. Y con respecto, claro, con respecto tú educas. Claro, y al educar enseñas qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Y con respecto, es el primer paso. Y con respecto al impacto del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hubo en Venezuela, ¿cuál es el impacto que ha generado ese informe aquí en Venezuela? Me gustaría que habláramos de eso un poco. El deterioro en Venezuela desde esa... Es que parece una paradoja que en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizó en Caracas haya sido ese un tema puntual y que inmediatamente después empiece el desarrollo del tema de la corrupción incontrolada en el país, que nos lleva a un Estado fallido. ¿Qué significa Estado fallido? El que no cumple sus fines.
Claro. el que no satisface las necesidades humanas. Claro. Ahí está el carácter fallido. Entonces, esa reunión en Caracas tuvo su proyección y después se materializa en el pronunciamiento de la comisión vinculando directamente los hechos de corrupción con la violación de derechos humanos. Tuvo efectos afuera, pero adentro todo ha sido un proceso de deterioro constante. Entonces, el primer punto, cuando tú me preguntas qué es lo primero que hay que hacer, así como cuando tú te planteas los temas de violencia, tiene que haber una educación para la paz, tiene que haber también una educación en resguardo de la ética. Una ética que no es simplemente unos parámetros abstractos de moral, sino que se traducen, y aquí viene el otro elemento, en un estatuto interno en los estados donde se garantiza la ética gubernamental en todas las ejecutorias del Estado. Te voy a poner un ejemplo donde esto se ha desarrollado con mucha contundencia y está en todos los niveles de la organización del aparato estatal, los Estados Unidos. Yo en el año 1990, no me gustaría hablar mucho de las épocas, pero porque fue muy lejano. Hace unos años. 94, yo hice un programa que se llamaba Programa de Ética Gubernamental en los Estados Unidos, que fue estar durante un tiempo bastante largo en Estados Unidos, en ese año, en el cual tuve contacto con todas las administraciones, administración federal, administración estatal, administración de los condados, donde pude constatar que cada uno de esos niveles tenían estatutos de ética gubernamental. Es decir, que aun cuando estamos claros que la ética y la moral son parámetros de conducta humana que tienen mucho que ver con la formación individual, esos parámetros se pueden llevar a una normativa que sirva de orientación donde se sepa qué es lo permisible y qué no es permisible, claro, y qué raya ya en la ilicitud, claro, y en el delito. Entonces, hay todo un estatuto sobre ese tema, y entonces en los Estados Unidos tú te encuentras con algo interesantísimo, y hay oficiales de ética gubernamental en todos los órganos del Estado, en todos los niveles, que responden a una organización federal muy bien concebida. Entonces, claro, si tú armas una estructura donde la base de la estructura es un cierto comportamiento ético, claro, quizás en unos primeros momentos hay violaciones a ese comportamiento ético, claro, pero el funcionario te va acostumbrando a un comportamiento que viene siendo lo normal, claro, dentro de la eficiencia del Estado. Cuando tú ves un país como Venezuela, a eso iba. Está hablando de Estados Unidos. Claro. En Venezuela, ¿quién debería combatir la corrupción? ¿Qué poder del Estado? O sea, ¿quién tiene la competencia? ¿Qué poder del Estado tiene la competencia para poder aprender o poder llegar a la investigación? No, porque es un tema de investigación. Sí, es un tema de que hay que ver una investigación profunda de la corrupción en los diferentes entes públicos que existen. Entendiendo la cantidad de corrupción que existe, ¿quién debería combatirla? Ajá, bueno, fíjate, aquí hay varios niveles, que es donde yo quiero llegar al final, que es una propuesta personal que tengo y que la quiero compartir con ustedes. En Venezuela, por ejemplo, tú tienes varios niveles en esa lucha contra la corrupción. Yo pensé que ibas a decir varios niveles de corrupción. Yo dije, ay, Dios mío. No, bueno, sí, que también. Sí, hay varios niveles de corrupción. Sí, porque el primero tiene que ver con el control de los recursos del Estado, que es un control sobre bienes, sobre ingresos y egresos nacionales. Eso le corresponde a un órgano que se llama la Contraloría General de la República. Exactamente. Entonces, cuando un funcionario comete irregularidades administrativas, es la Contraloría la que determina que hay fallas en la administración. Pero también una irregularidad administrativa en el ejercicio de la función pública puede también ser un delito, porque en Venezuela hay una ley anticorrupción.
y quien tiene la potestad de la vindicta pública para activar los procesos de investigación es el Ministerio Público. Claro. Y finalmente los tribunales conocen si hay un tipo penal o no. Entonces fíjate que hay unos niveles interesantes donde actúa. Por una parte, lo que pasa es que la Constitución venezolana enredó todo porque le da una condición de órgano del Estado con naturaleza de poder público a la Contraloría y a la Fiscalía, y antes en la antigua Constitución eran órganos del Estado. Ahora no, ahora forman parte de un órgano que se llama el Poder Ciudadano. Ujú. Y fíjate qué interesante, el tercer órgano de ese Poder Ciudadano es la Defensoría del Pueblo, que teóricamente debería estar vinculada al resguardo de los derechos Claro. humanos. Claro. Ahora, ninguno de estos tres organismos cumple con su función actualmente en Venezuela. Oye, qué sorpresa. Entonces, por supuesto, Qué sorpresa esa respuesta. bueno, claro, porque yo no creo que los que me están oyendo estén pensando que este hombre está exagerando cuando está hablando. Claro. No, para nada. No, como se trata de una temática de derechos humanos, Y es una realidad. entonces, todos sufrimos esta situación. Claro. Sí, sí, sí. O sea, en Venezuela, hasta que los venezolanos no entiendan que somos víctimas todos de la corrupción y que no hay forma de escapar de los efectos nefastos de esta, hasta que no entendamos eso y hasta que no nos eduquemos en ese sentido, nos van a seguir violentando derechos fundamentales. Doctor, usted que toque, disculpa que lo interrumpa con ese tema de que todos estamos relacionados con el tema de la corrupción. Yo también creo que hablando del tema del gobierno, de la situación en el país, uno, por el hecho de que los entes públicos no funcionan de la manera correcta, como tienen que funcionar, y el Estado de Derecho verdaderamente no existe en Venezuela, uno a veces, por la premura o por la situación que necesita sacar cualquier tipo de permiso Trámite, o de registro, trámite, sea el que sea, uno también colabora con la corrupción, porque Cae es que en si eso, no, sí. o sea, te hace partícipe, creo que de esa corrupción, que también tiene que ver con la educación, pero ¿qué hace uno cuando no quiere entrar en entrar en ese tema de la tienes que corrupción? quedar en tu casa Pero entonces no tienes el problema de trabajando haciendo pasaporte, torta. o no, el pasaporte, porque pagándole tú al funcionario para que te saque el pasaporte, tú eres parte de esa corrupción. Ya va, pagándole a la persona, el guardia nacional que está en la entrada de una bomba de gasolina, eso forma parte Eso. de la corrupción, de esa red completa que uno cae en ella. El punto es entender lo siguiente. Hay situaciones de estado de necesidad. Hay situaciones de defensa legítima. Y el venezolano, en cierta forma, está en estado de necesidad y de defensa legítima. Ambas. Es decir, es un problema tan grave es la situación del Estado fallido que estamos involucrados en estos procesos. Ahora, una cosa es estar involucrado en el proceso en virtud de un estado de necesidad y de supervivencia, a ser actor y protagonista de los Claro. hechos de corrupción, que son dos mundos distintos. Claro. Todo claro. Entonces, ahí es donde viene la parte de formación y la parte educativa, pero también donde viene la temática de la impunidad. Es decir, si los ciudadanos ven permanentemente que la fórmula de avance, la fórmula de escalar socialmente es a través de hechos de corrupción, y que las personas que se ven incursos en esta situación simplemente quedan impunes en el sentido de que no son castigados, Sí, no quedan tienen impunes. procesos en su contra, entonces se va contaminando porque la corrupción es absolutamente impasiva. Exactamente. El tema es entender que son niveles muy distintos. O sea, por una parte tú tienes los niveles de control de gasto público, de la administración de los recursos, de los bienes nacionales, por una parte, pero por otra parte está una situación muy grave, que es la que yo he denominado como un esquema muy latinoamericano de control del poder político a través de la corrupción, que se retroalimenta. Me explico. La corrupción trata de controlar todos los niveles de poder, porque sabe que controlando todos los niveles de poder tiene carta blanca para actuar. Es decir, no es controlado
el ejercicio de su propio poder. Pero con la adquisición de esos recursos se fortifica y va avanzando y adquiriendo recursos que le permiten exponenciar los hechos de corrupción. Por ejemplo, Venezuela, nuevamente el caso venezolano, el control de los medios de comunicación social en buena parte se ha hecho con los recursos de la corrupción. Entonces, ya los medios de comunicación social, que son un factor de control, que Carlos Lowenstein inclusive hablaba de los controles verticales dentro del Estado y decía la prensa libre, los medios de comunicación, entonces nos encontramos que se ponen al servicio de la corrupción, no denuncian, no sirven como un canal de información y tapan todos estos actos. Eso se retroalimenta, pero al mismo tiempo encontramos otro elemento clave. Y aquí hay unos instrumentos internacionales que vale la pena citar, porque quizás lo han oído muchas personas, pero no saben a ciencia cierta qué son. Hay un fenómeno muy latinoamericano también, que son los grupos transnacionales delincuenciales. Sí. Ubiquémonos. El caso de Odebrecht. Sí. El caso de Odebrecht es un caso patético de grupos delincuenciales transnacionales. El caso de el narcotráfico, que no se limitan sus actuaciones en un estado, sino que invaden otros estados, utilizan el lavado de dinero. Sí. Hay una alianza actual en América Latina entre esa delincuencia transnacional de la corrupción con los poderes políticos, retroalimentándose. Entonces, eso ya se ha visto en África, por ejemplo. Ustedes han oído la expresión los diamantes de sangre. Claro. Sí. Los diamantes de sangre es una expresión que denota cómo ese recurso fue utilizado por órganos transnacionales de corrupción para fomentar, financiar, patrocinar los grupos irregulares. ¿Cuál era el objetivo? Muy sencillo, que el Estado no exista. Lo que existe son esos grupos delincuenciales. Sí. Y en consecuencia pueden actuar impunemente, libremente. Entonces, la Organización de Naciones Unidas tomó nota de este hecho y decidió que la única fórmula para pacificar, para buscar una solución a esos conflictos armados en África, era establecer sanciones y restricciones a la comercialización de los diamantes para cortar el financiamiento. Fíjense ustedes hasta qué punto llega el tema de la corrupción. En Venezuela tú tienes una situación similar, donde no se limita a los diamantes, sino que se limita a todos los recursos naturales que son cuantiosísimos y variadísimos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es un esquema de retroalimentación. El poder político se sustenta en los recursos. De paupera e impera significa llevar a la población a niveles de marginalidad máxima y sobre ellos reinarás. Acabamos de ver un ejemplo. Un líder político acaba de decir que está vinculado al régimen y que forma parte del régimen, que el que no vote en un proceso electoral que se va a realizar en Venezuela dentro de pocos días, no va a morirse de hambre. Sí, no come. Va a tener ni siquiera como comer. Exactamente. Eso es el poder político actuante, utilizando los recursos del Estado, el chantaje moral y la marginalidad de la población, violentando todos los derechos humanos para sustentar el poder político. Entonces, ¿qué pasa? No es un problema de Venezuela que se resuelve con factores simplemente venezolanos. Es que en Venezuela hay un teatro de operaciones de los grupos más variados, desde el narcotráfico hasta el terrorismo, a la guerrilla, y todos están financiados con el dinero de la corrupción. Hay un estatuto especial que está diseñado para favorecer la colaboración internacional en la investigación y en la formulación de todos los expedientes necesarios para combatir la corrupción. Y entonces, como les iba indicando, la comunidad internacional ha aprobado
una serie de instrumentos para permitir la colaboración entre los estados y los órganos del estado para combatir los grupos transnacionales. Porque es muy sencillo, dicen, si hay delitos transnacionales, no pueden ser combatidos por un solo estado, tiene que haber colaboración de todos los estados. Claro. Entonces, bajo ese criterio, se ha establecido que hay una colaboración internacional. Claro. Sin embargo, se nota que esa colaboración tiene una falla, y es que no hay tribunales internacionales especializados en el tema de los delitos transnacionales. Entonces, hay estados que los combaten con mucha profundidad y con muchos recursos e instrumentos, como los Estados Unidos, pero hay otros estados que están absolutamente indefensos, como son la mayoría de los estados americanos. Fíjense, en el caso de Odebrecht, una de las dificultades de la investigación en cada uno de los estados que fueron víctimas del diseño fraguado desde Brasil es el elemento probatorio, es decir, cómo traemos elementos probatorios cuando esos elementos probatorios han sido sustanciados por otros estados. La averiguación se abrió en Brasil y esa averiguación sirvió, gracias a la colaboración internacional, como sustento en la investigación en otros estados. Pero no hay un tribunal internacional encargado de esta temática. Doctor, Yo estoy proponiendo en diversos trabajos que he hecho, inclusive en comunicaciones dirigidas. No, que iba a preguntarte algo como muy puntual. En Venezuela, ¿será por la impunidad que sigue habiendo corrupción, a diferencia de, por ejemplo, yo no me imagino a nadie tratando de sobornar a un agente de migración en Estados Unidos, de los Robocop, esos que aparecen en las taquillas, a diferencia que aquí pudieran pues preguntarse y prestarse a eso? O sea, es la impunidad lo que hace que el país siga tan corrupto. El Estado de Derecho que no es. Hay una palabra que se llama ethos cultural. Ethos cultural refleja la forma de ser de un pueblo. Los norteamericanos no son mejores que los mexicanos, no son mejores que los argentinos, no son mejores que ningún otro pueblo, pero tienen un ethos cultural, una formación y un temor a la ley, Sí. que hace que las normas creadas para combatir la corrupción tengan eficacia. Y esa es la clave es educativa. Eso iba a Y llegar además que no existe impunidad. Es decir, cualquier individuo. ¿Eso significa que en Estados Unidos todos son honestos y no cometen delitos? No, seguramente no. Lo que pasa es que tienen un terror a las consecuencias del delito. que el peso de la ley, o sea, que sí hay un verdadero peso de la ley. No, y que podría ser también por o sea, no se justifica, pero aquí cada quien que pida dinero por fuera o que actúe de manera corrupta, dice que es que no gana sino un sueldo mínimo que no le alcanza nada. Entonces, es por eso que dicen que no es que se justifican, pero bueno, que se excusan de esa manera, pues. Claro, el ethos cultural. Es decir, por ejemplo, un japonés, desde la perspectiva de su raciocinio, de su forma de pensar, de su forma de actuar, ese pensamiento que tú acabas de reflejar no está presente en el colectivo de la sociedad japonesa, o en el colectivo de ciertas sociedades europeas, o en el colectivo de algunos países. Por ejemplo, tú ves el comportamiento cívico en algunos países latinoamericanos, como sería, puedo ejemplificar con Uruguay, o puedo ejemplificar con Costa Rica, inclusive Chile, donde ese ethos cultural está muy protegido en el sentido del resguardo de la moralidad de la actuación. Por supuesto, ese ethos cultural es susceptible de daño, puede ser atacado brutalmente. En Chile hay un proceso ahorita de deterioro muy grande, solo por ejemplificar. Pero la clave está en entender que el aspecto educativo y el aspecto de la impunidad son claves. Es decir, no puede haber impunidad porque la impunidad impulsa esa espiral de corrupción y de violencia. Y tiene que haber educación porque la educación canaliza. También tiene que haber un estatuto normativo acorde con estas necesidades.
Cuando yo les hablaba de la colaboración internacional para investigar delitos, crímenes, hay un estatuto muy interesante que es el Tratado de Palermo. El Tratado de Palermo establece los mecanismos para actuar y colaborar los organismos internacionales. Y hay algo interesante. Palermo establece el concepto de delincuencia organizada. Palermo establece que uno de los parámetros básicos para combatir la corrupción es la lucha contra el lavado de dinero. Es decir, ataca los fondos de la corrupción y está atacando la corrupción. Claro. Y también Palermo tipifica situaciones bastante complejas que permiten la colaboración entre los estados. Pero en América, cuando yo les hablaba de una propuesta particular, yo considero que hace falta un tribunal americano, interamericano, que tenga competencia en materia de delincuencia transnacional y delitos económicos. Es fundamental que sea así. Ahora, ¿cuándo va a conocer este tribunal conflicto? No en todo caso de corrupción, para eso están los tribunales de cada país y los organismos de control de cada país. Pero cuando hay factores de conexión entre diversos estados, típico caso de Odebrecht, cuando hay circunstancias en las cuales las consecuencias de la corrupción de un país se proyectan en otro país, cuando los recursos de la corrupción se invierten o se ocultan en otro país, cuando el grupo delincuencial organizado tiene su asiento en uno o varios países y ejecutan su plan en un país, un tribunal interamericano tendría competencia para investigar. Para la investigación. ¿Cómo se crea un tribunal de esta naturaleza? A través de un tratado. Fíjense ustedes, no son muchos los tribunales internacionales, son de diversas clases. Hay permanentes y no permanentes. Les voy a poner cada ejemplo de tribunales internacionales permanentes. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son tribunales permanentes. Pero hay una diferencia. La Corte Internacional de Justicia conoce casos de conflicto entre los estados. Y la Corte Penal Internacional conoce casos donde se tipifican delitos que están consagrados en el Estatuto de Creación. Entonces, estos temas no están vinculados a esos dos tribunales internacionales. El tema de la delincuencia transnacional y de la delincuencia que proviene por los delitos económicos. Y hay tribunales, por ejemplo, especialmente creados. Les voy a poner dos ejemplos que ustedes conocen: los Balcanes y Ruanda. Okay. La comunidad internacional, a través de decisiones, la Organización de Naciones Unidas crea el Tribunal de Ruanda y el Tribunal de los Balcanes. ¿Para qué? Para investigar los delitos que el estatuto mismo que ellos crearon definieron, que son delitos de genocidio, pero un caso muy específico. Pues yo creo que es bastante interesante una idea de un tribunal interamericano que tenga conocimiento de delitos económicos y de la delincuencia transnacional. Porque la delincuencia transnacional no se puede combatir solamente con los tribunales de un Estado, por más eficiente que esto sea. Claro. Por ejemplo, la carga de la lucha contra la corrupción internacional, en cierta forma, la tiene los Estados Unidos. Pero fíjense el problema que tienen los Estados Unidos en este sentido. De acuerdo a las normas federales internas de ellos, los recursos capturados, los recursos provenientes de las organizaciones transnacionales o hechos de corrupción, inclusive el lavado de dinero en los Estados Unidos, cuando la justicia federal o la justicia de los estados o la administración federal determina que hay unos recursos por esa vía, el Tesoro americano se apropia de ellos. Es decir, todo recurso teóricamente de lavado de dinero producto de hechos de corrupción en Venezuela que sean de alguna forma negociados o capturados en Estados Unidos, entran al tesoro de los Estados Unidos y no son devueltos a el país que sufrió las consecuencias de la depredación. Eso es un problema que va a tener Venezuela en las próximas 2 décadas. Sí. Cuando caiga este régimen y cuando comience la persecución penal contra los delincuentes que efectuaron la depredación, el problema
es que muchos de los países donde se han refugiado y muchos de los países donde se han ocultado esos recursos provenientes de la corrupción, se apropian de los recursos porque consideran que se cometió delito, que ese delito para afectó internamente al Estado y que en consecuencia es el tesoro de ese Estado del que se apropia los recursos. Caso típico, como les digo, Estados Unidos. Claro. Con un tribunal internacional interamericano que tenga competencia para perseguir estos crímenes, podría darse la hipótesis de convenios donde se rescatan los bienes y se le dan esos bienes a sus legítimos, a los estados. Claro. Porque ¿qué van a hacer con esos bienes los estados? Pues simplemente cumplir sus cometidos y garantizar los servicios, por ejemplo. Y los derechos. Pero si en Venezuela toda esta depredación queda impune, entonces, ¿cómo hace la nueva administración pública para cumplir con sus cometidos? Exactamente. Claro, mira Doc, lamentablemente producción nos está haciendo seña de que nos quedamos cortos de tiempo. Quería antes de finalizar alguna conclusión, recomendación que quieras decir, que quieras comentar a la audiencia que va a estar súper pendiente de este episodio. Bueno, recapitulo. La corrupción se combate con educación, con una visión ética de la función pública, con instrumentos jurídicos que garanticen una cierta ética gubernamental en la función pública y con organismos internacionales que ya existen la normativa, en el caso del Tratado de Palermo, pero que todavía nos faltan muchos elementos, y uno de ellos podrían ser los tribunales, un tribunal interamericano encargado de perseguir los delitos económicos y las organizaciones delincuenciales transnacionales. Esa es la conclusión de todo lo que hemos hablado. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por ser parte de esta familia de legalizados. Gracias por permitirnos escuchar su ponencia. Gracias por estar aquí. Si quiere, nos puede dar sus redes sociales para que la audiencia lo siga y lo escuche. Para los que quieren saber más sobre este tema, por favor, compártanos su red social, la que más utilice, todas las que tenga. Bueno, ahí yo trabajo mucho con Twitter. En Twitter, Tulio Álvarez. Y ahí desarrollo muchas tesis. También está el Twitter de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que se llama @constitucionalu. Okay. Y hay una página muy interesante que se llama Academia, que se la recomiendo sobre todo a los estudiantes de cualquier área, pero especialmente en Derecho, que se llama Academia. Ustedes buscan en Academia, eso es un refugio de los profesores fundamentalmente que publican su trabajo. Si ustedes van a Academia y buscan Tulio Álvarez, se van a encontrar con numerosos trabajos, pero algunos de ellos tienen que ver con la temática de filosofía del derecho y la temática de la lucha contra la corrupción. Perfecto. Hay una conferencia que di en Buenos Aires el año pasado que trata sobre ese tema. Otra conferencia que tenía que estar dando en Barcelona, España, y fue diferida para el año que viene, pero que ya la coloqué. Y ahí pueden encontrar algún material interesante. Y si quieren conocer más, pueden verificar el Tratado de Palermo, muy interesante. Y bajo el link de corrupción, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, utilizando esas palabras clave, van a tener los convenios, los pronunciamientos y una serie de normativas que les va a ser bastante útil. Muchísimas gracias. Entonces, doctor, bueno, nosotros nos despedimos de su domingo de legalizados. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Último episodio de la segunda temporada. Despidiendo, dándole la bienvenida a la Navidad y despidiendo el año. Pues. Así que, síganos en nuestras redes sociales como @legalizados en Instagram y YouTube. Recuerden activar las notificaciones y síganos. Y, antes de finalizar, la justicia es ciega, pero no sorda.